Se está preparando la grabación y estamos grabándolo. Buenas noches. Tenemos presente en esta conferencia a Lima Unión 1, November Delta Charlie, Eduardo Yugdal, quien ha comenzado su actividad en radio en 1975 y hasta en 1983, cuando yo nacía, como radio escucha de onda corta, de broadcasting, estaciones utilitarias, radioaficionados, etc. Y estuvo dedicado en esos momentos a la casa de tarjetas de QSL de esas estaciones. En 1983 obtenía su primera licencia de radioaficionado y ha empezado a inmiscuirse en los concursos nacionales de 80 metros. En sus experiencias con la radio, ha estado activo en SSB, RTTI, Packet, satélites, NDX, concursos internacionales, como así también hay que destacar que en el año 2000 ha integrado la expedición de Alpha Yankee 0 November / xilófono, que fue la primera activación de la isla Pingüino en el Atlántico Sur, donde el team leader ha sido el gran Carlos Riva Meneclier, Lima Unión 2 November India, que se encuentra presente también en esta conferencia. Ha participado Eduardo en numerosos concursos internacionales, especialmente en la categoría de multioperador, en la RRL, DX, en la CQWPX, en la YARU, All Asian, en la WAE, en el CQ Worldwide, JIDX, RR Competencias Internacionales y llevándolo al club de Radio Club Santiago del Estero, con licencias especiales, logrando, digamos, altas posiciones a nivel sudamericano y argentino. Algunos de los galardones los voy a listar a continuación. En el año 98, participando como multisingle con los call signs Lima Unión 1 November Foxtrot y Lima Unión 6 November. En el RR International ha salido primero en Argentina, en el CQ WPX Single Sideband primero en Argentina, en el YARU Championship primero en Argentina y la zona 14. En el All Asian Single Sideband primero en Argentina y Sudamérica. Y bueno, no quiero, digamos, ser extenso, pero las participaciones, ese ha sido en un año. Imagínense la actividad que este hombre ha desarrollado para llevarlo al Radio Club a los más altos galardones, ¿no? A nivel mundial, digamos, sudamericano sobre todo. Sin querer robar más tiempo de la conferencia, vamos a ceder la palabra al maestro Lima Unión 1, November Delta Charlie, Eduardo Yugdal. Adelante, Eduardo, el auditorio es tuyo. Habilita el micrófono, Yoyo. Fallaba el petete. Así que... Sí. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Esto es un poco la historia que he tenido en contacto con la radio, ¿no? Así que voy a hacer una breve reseña de cómo llego a la radio y por qué cuando llego a la radio y lo primero que me inclino es hacer de X y de hacer los concursos internacionales. Yo soy de la clase 1963, así que en el 75, como decía Álvaro, tenía 12 años. Y la historia comienza que mi papá era de Boca y yo, como por hacerle la contra, me hice de River. Y las cargadas de siempre que esa época, hace más de 20 años que River no salía campeón, viene la Bruna, entonces yo le pido me regale una radio, porque en esa época no había fútbol en directo, no había nada, se escuchaban los partidos por onda corta, y me compré una National Panasonic de 5 bandas, y las bandas de las estaciones que estaban muy activas de radiodifusión estaban pegadas a la de radioaficionado, ¿no? La de radioaficionado de 20 metros, la de radiodifusión era 19 metros. Así que ustedes ven las cercanías y cuando uno se sale un poco de banda, empezaba a escuchar. Y yo escuchaba los partidos de River. Y tenían una antena interna, una antenita de cuadro que atraía esa radio, que era el equivalente en el país, era la Noblex Siete Mares, nada más que esta era más banda corrida, y tenía
me quedaba escuchando y cuando terminaban los partidos empezaban a entrar las estaciones internacionales. Cada país tenía, como la Argentina tenía la radiodifusión argentina al exterior, en varios idiomas, y empecé a escuchar sus programas que daban sobre la primera que escucho es Radio Suecia Internacional, la escuchaba en inglés y la escuchaba en castellano, que tenía un programa que se llamaba, todos los días martes lo daba a la noche, que llamaba Suecia llamando a los cazadores de onda corta. Y ellos promocionaban esos programas porque ellos necesitaban saber cómo llegaban a las distintas áreas del mundo donde dirigían sus transmisiones la broadcasting. Eran en amplitud modulada, pero con grandes potencias, como de 10 kilovatios hasta 500 kilovatios. Y era en la época de la Guerra Fría donde las transmisiones que venían de los países occidentales, para que no entren a Rusia, le metían interferencias que le llamaban jamming, que era una producción como de un helicóptero, se sentía en medio la propagación o un ruido permanente para tapar la transmisión y viceversa. Las que venían de los países del este le metían estos ruidos jamming, interferencias para que no sean escuchadas. ¿Y cómo se combatía eso? Salían en distintas bandas, en distintas frecuencias o en la misma banda, en 5 frecuencias distintas y era un caos total. Pero la idea en esa época era tratar de hacer países, porque estas estaciones internacionales o estaciones no internacionales confirmaban. Y ahí empecé a meterme en el mundo de la radio. Después volando tenía una que se llamaba Dele más aire a su antena, porque mis primeras antenas, cualquier metal que ponía en el exterior captaba más. El alambre de la soga con un cable tirado sin ningún tipo de aislación, le ponía en la salida para antena exterior y obviamente aumentaba la señal y aumentaba los ruidos y aumentaba todo. Pero bueno, las primeras, a los 12 años, mi primera antena era un cable soldado a una olla vieja que le robaba a mi mamá de la cocina y lo ponía en el techo y creía que era una antena satelital y decía, bueno, total, le da más ganancias, se escucha más, seguramente capta más. Hasta que entrando en ese programa de más allá de su antena, que transmitía Radio Nederland, que era la emisora oficial de Holanda, empezaban a mandar esos materiales junto con la confirmación del informe de recepción que se hacía y que a ellos les servía para ver cómo llegaban a las áreas donde transmitían, unas folletines donde empezaba a explicar qué era una antena, qué era un aislador, cómo se hacía una antena de L invertida o de hilo largo, cómo se hacía un dipolo simple. Bueno, y allí empezaron. Hasta que ya un poquito más grande, en el 83, cuando estaba entrando la democracia aquí en la Argentina, consigo mi primera licencia de radio aficionado con la categoría novicio y apenas me empiezo a mover, empiezo a ver los DX que, bueno, lástima que esos DX, los rusos salían porque te podían hacer una sola frecuencia que era en 3540 como un faro, y en invierno, cuando había propagación en 80, se nos alcanzaba a escuchar. A esa época usaba un dipolo de B invertida ahí en mi casa, en el medio del centro, que a veces con mucho ruido. Tenía un Atlas 210X, me acuerdo, era un equipito móvil, ya todo estado sólido, de 100 vatios de potencia, pero como eran condiciones, se los podía contactar. Pero eran comunicaciones de DX. Y no sé si ustedes saben qué quiere decir DX. A ver, el que sabe, no los viejos aquí que me acompañan, que ellos sí saben, pero los que son aspirantes, ¿por qué se llama DX a esas comunicaciones a distancia? Abre el micrófono, levante la mano y me contesta lo que creen. Porque es una llamada a una dirección X. Claro, la X, ¿qué significa? Incógnita. Uno salía a buscar una comunicación a distancia, pero no sabía, por lo general no estaba programado. Yo salía, voy a hacer de X, salía a escanear toda la banda, escuchar en medio de los ruidos y hasta escuchar alguna estación
que no la tenía del de XCC, y sobre todo cuando era novicio, que en los novicios teníamos una porción muy chiquita de 50 kilociclos en 10 metros y teníamos después una parte restringida de 80 metros. Porque para hablar con los americanos y los europeos que hacían de X era una frecuencia muy superior, incluso las hablaban fuera de hasta los que eran categoría superior, fuera de banda de aficionados para Argentina. Pero todos éramos pirateros de esa época, y igual nos mandábamos y hacíamos los de X ahí en 3.800, por ahí, que era donde más actividad había en 80 metros. Y obvio, ante tan encorsetados posibilidades, parecíamos perros rabiosos que queríamos encontrar y hacerlos de X. Y mientras tanto, charlábamos con amigos, nos conocíamos con amigos, las charlas cordiales, era como el chat que hoy tenemos en las redes sociales, pero siempre nos atraía la competición, que ya lo teníamos también en la escucha de onda corta, donde había que pasar noches y hacer distintas captaciones de algunas de las estaciones internacionales, y bueno, y nos daban premios, nos mandaban banderinas, nos mandaban revistas, en fin. Aquí empezaban los concursos nacionales en 80 metros. Tuve la suerte de salir subcampeón, aunque fui el que más puntaje saqué, pero como había participado en todas las fechas que habían hecho los radioclubes durante el año, me descontaban 4 peores participaciones y quedé abajo de otro que no tuvo descuento porque participó justo en la cantidad de participaciones y había faltado en otras que no tuvo descuento. Lo mismo le pasó a Walter, que seguramente lo han conocido, a Walter Luna, el 8NA, él manejando la estación del club, salió primero en puntaje, pero con esos descuentos también, entonces un poco nos rebelamos y dijimos, nos sentimos despojados y empezamos a tratar de armar dentro del Radio Club un equipo de concursos para decir, no, los santiagueños nos pegan porque no somos, digamos, no era una provincia muy activa en radio, es la verdad. Cuando contactábamos nos buscaban como mosca porque muy pocos estaban activos en HF, y de los pocos activos, muy pocos sabíamos confirmar con QSL. Y todo lo que buscaban el TRA, o incluso extranjeros que buscaban el diploma del Radio Club Argentino de toda la República Argentina, se encontraban con el problema que no podían confirmar la letra N. Entonces nosotros que estábamos en DX, que estábamos en concurso, éramos, digamos, muy respetuosos. Ustedes lo han escuchado a Tato Rivas, que un poco ha sido mentor también y el que nos ha enseñado mucho de estas técnicas de DX y de concursos, ¿no? Y con el que hemos participado en muchos concursos. La diferencia es que él sigue activo. Yo prácticamente el año 2008 fue mi última actividad de concurso, por ocupaciones actuales que tengo que me insiguen muy mucho tiempo. Estoy esperando jubilarme dentro de poco. Creí que me jubilaba dentro de 3 años, ahora va a ser dentro de 8, pero ahí he prometido volver a tratar de practicar. Llegamos a tener una estación aquí en Santiago del Estero de concursos muy bien conformada. No sé, Álvaro, me has cambiado el programa, yo estoy acostumbrado a Cisco, no sé cómo se comparte pantalla aquí como para ir mostrándoles a los colegas Sí, la tenemos estación que tenemos. al margen izquierdo, en la parte inferior, tenemos el simbolito del chat y al lado está el monitor que comparte pantalla. Bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver, acá, entonces tengo que buscar acá. Quiero mostrarles la estación que llegamos a hacer a pulmón, con la ayuda de todos los colegas, y después vamos a establecer las categorías de radioaficionados, no las categorías que dice el reglamento, las categorías propias que hemos ido haciendo en base a lo que les gustaba hacer en estas actividades.
Bueno, esta es una página, voy a ver si empiezo a compartirles para que puedan ver toda la mecánica. Estoy un poco perdido, les vuelvo a decir, porque no estoy acostumbrado. Aquí está. Bien. Ahí ¿están viendo lo que se comparte? Correcto, Eduardo, adelante. Bueno, esta página es una página que está en Estados Unidos, que se llama QSLNet, y entre otras de las cuestiones era un poco para que en las primeras épocas que empezó a aparecer la Internet en Argentina, a fines de los 90, puedan, digamos, las estaciones conocerse, saber, todavía no estaba muy activo el YouTube, y la mayoría de los aficionados subían su estación, subían su historia, subían sus actividades, ¿no? Y esta es la página que hicimos esa vez, el webmaster era Walter, el 8NA, esta página no se actualiza hace muchísimo, y donde se daban, digamos, las antecedentes del dueño de la estación y las actividades. Estas eran algunas de las antenas que teníamos, que hicimos. Esta antena, por ejemplo, que vemos en donde está puesto el cursor, es una antena totalmente hecha, no es una antena comprada, la hicimos con aluminio. Uno de los socios tiene, Jorge Resta, no sé si lo conocen, fue presidente años anteriores del Radio Club, tenía un taller de aluminio y nos contó que en la época de Menem se había cerrado la fábrica militar de aviones, o se le había vendido a la Luque, y muchas de las stock que tenían de ese duralumín que era para hacer las costillas de los aviones, de las alas de los aviones, los estaban rematando por lotes y a muy bajo costo. Así que nos fuimos a Córdoba, nos trajimos ese duralumín y pudimos hacer estas antenas. Esa que está acá es una de monobanda para 15 metros, de 4 elementos. La de atrás sí, la de atrás es una JBP tribanda de 4 elementos, pero rendía muy bien, con esa hemos logrado muchos buenos resultados en la banda. Aquí estamos con la licencia Lima Víctor 0 Hotel, también ya trabajando para el Radio Club, no una licencia especial, en uno de los concursos que hacíamos allí desde esta propiedad. Les voy a mostrar rápidamente para después hablar en detalle, porque quiero ambientar en cuanto a cómo era. Este era más o menos la parte de donde estaban los equipos de radio. Aquí había una primera línea. Este lineal que está acá es un lineal que tiraba más de 1 kilovatio, con válvulas compradas en Estados Unidos, pero todo el resto del material conseguido en equipos viejos y que nos facilitaban los amigos, los viejos radioaficionados de Santiago del Estero, hecho por el EU8NA. Todo el proyecto, el diseño, y anduvo muy bien. Y detrás de esta había otra línea para cuando se hacían lo que se llamaba multisingle, o cuando podía haber 12 estaciones trabajando, una haciendo, digamos, levantando estaciones mediante haciendo los pile-ups, que se le llama. Creo que Tato ya les ha hablado de eso. Y la otra solamente podía multiplicar encontrando países diferentes. ¿Cómo era el campo de antena? Y algunas fotos, vamos a ver algunas fotos, bueno, no de baja calidad, porque eran fotos, digamos, escaneadas. No estaban todavía los teléfonos smart para sacar las fotografías que hoy sacamos. Esta era una Delta Loop para 10 metros, que estaba relativamente baja, estaba a unos 12 metros de altura,
Y después aquí parte el campo de antena, aquí estaba la de 15 metros, la otra es la JBP, esta es otra vista. Aquí vemos la JBP ya que estaba en una altura de 35 metros, tenía algunas antenas de VHF, y esta grandota que está aquí arriba de un molino es la otra monobanda que habíamos construido de 3 elementos, pero para 20 metros. Cada uno de los elementos que ustedes ven aquí tenía entre 10 y 11 metros, entre director y radiante y reflector, porque era una antena direccional de media onda, en donde estaba, y que también daba muy buenos resultados. Aquí la podemos ver en medio de los pavos reales, en la misma antena, desde otra perspectiva. Tenía aquí este circulito que se ve acá, era un balón de cable para acoplar la impedancia, todo con cable RG213 o RG8, el cable grueso. Y bueno, pero teníamos más antenas. Por ejemplo, aquí la vemos bien, porque esa Delta Loop para 10 metros, monobanda, que antes era de 2 elementos, después la soldamos un caño más al boom e hicimos el tercer elemento. Y allá al fondo la ven a los 3 elementos, que prácticamente, aquí puede dar fe Eduardo o Álvaro, que era chico en esa época, como en cierto modo penetrábamos incluso cuando estaban cruzando los norteamericanos con los europeos y japoneses que ponen sus antenas de contado para Sudamérica y no nos dan bolilla, pero entre el kilovatio que teníamos y la multiplicación que daba la Delta Loop y que estaba, como les digo, no más de 14 metros de altura, era una antena pesada, cada elemento que tenía esa B, y puestos así, acuérdense que tenía casi 10 metros, era onda completa el triángulo. Y entonces, no era fácil montarla, subirla, ¿no? Era todo un trabajo de ingeniería que teníamos que hacer, pero lo hacíamos con esa vocación y éramos un poco más jóvenes también, ¿no? Y también llegamos a tener otras antenas como una antena de 2 elementos para 40 metros, en donde esa antena estaba hecha con un elemento comprado y el otro elemento construido con, con extremos plegables como cargas lineales, con el cual completábamos la media onda también. Y también podríamos hacer, por ejemplo, los japoneses a las 7 de la tarde por el camino largo, pasando cuando ellos estaban cruzando con Europa, justo en el momento, ya vamos a hablar de la importancia de seleccionar el horario y de seleccionar, hacer un seguimiento de las manchas solares, las predicciones de propagación. Hoy están mucho más desarrollados los programas que en aquellos tiempos. En aquellos tiempos teníamos que escuchar boletines radiales, o si no, los primeros BBS, que eran mediante packet radio, para conocer más o menos cuáles eran las predicciones de propagación, manchas solares, de América con Europa, o con África, o con Oceanía. Y justamente aprovechar también los amaneceres en las bandas bajas, porque cada banda tiene una modalidad de trabajo y tienen un horario especial por donde encontrar las estaciones y a dónde direccionar las antenas. Por eso en esos concursos de 48 horas, el que hacía más países y más estaciones conectaba ganaba, entonces había que estar con todas las antenas prendidas, no solamente tener una rapidez de operación, porque allí no vamos a preguntarle cómo está tu mamá, cómo anda tu perrito, sino simplemente se daba un número y un reporte que se daba por lo general ya uno
estandarizado, por más que venía 59 más 20, se le daba 59 y después se daba el número de orden o serie o cuál era lo que debía pasarse en ese concurso. Entonces, si en esa rapidez de operación se podía realizar en un PyLab, y se llegó a hacer aquí en la banda, hasta 7 y casi 8 estaciones por minuto en los tiempos pico de propagación. Claro, ¿por qué no nos daban mucha bolilla? Porque cuando los norteamericanos apuntaban a Sudamérica salían 20 estaciones de Argentina, unas 30 de Brasil, y con 60 estaciones ya hacían toda Sudamérica, todas las de Sudamérica. En cambio, cuando uno apuntaba a Estados Unidos, que había propagación, y los americanos no apuntaban porque no se les abría Europa todavía y no tenían otro aquí captar, podíamos hacer en una hora 300, hasta cerca de 400 contactos en una hora, y al final de los concursos, los gruesos de contactos eran de Estados Unidos, más de 1.000 o 3.000 o 4.000 estaciones. Por eso era el poco interés de los americanos, los europeos. El interés era cruzarse con los europeos porque eran muchos, ellos eran muchos, los japoneses eran muchos, entonces hacían muchos contactos entre ellos. Y a nosotros, cuando ya completaban la cantidad de países y los lugares que les servía como multiplicador, bueno, que griten, y si lo escuchamos, buena suerte, ¿no? Sí. Pero la Delta se defendía, Yoyo, ¿eh? Sí, aguanten un segundito. Tomar un ratito a Eduardo, que justo había hecho un pedido, tengo que pagarlo acá. Bueno, dale, Yoyo. No hay problema. No, yo justo te hacía el comentario, y para todos, que en esa época logramos, primero el lineal tenía casi 1,5 kilos, 1,200 kilos, 1,300 kilos, y lográbamos con esa antena Delta, ya de 2 o 3 elementos, romper los PyLab de los americanos con los europeos o con los japoneses, ¿no? Y nos hacíamos escuchar. Qué tiempo dorado eso. ¿Qué opinas vos, Tato? Si quieres meter la cuchara así mientras lo esperamos a Yoyo. Tato. Bueno, parece que está ocupado. ¿Tienes gusto? Aquí estoy. Hola, buenas noches a todos. No tengo una... No sé qué sale mal el audio, Tato. bastante entrecortada la charla. Tato. Ahí lo escuchamos a Tato con entrecortado, y él seguramente nos está escuchando entrecortado también. Debe ser cuestiones de la conectividad que está teniendo ahí inconveniente el doctor Tato. Pero bueno. Che, Álvaro, ¿vos te acuerdas? Yo creía que había también en el último tiempo, en la banda, ¿no había una antena de 2 elementos para 80 o de un solo elemento para 80? Para 80, yo he estado participando lamentablemente en la penosa desinstalación del campo de antena. Después ese campo de antena ha sido vendido por la familia, por otras cuestiones, y había que desarmar y desmontar todo. Y dentro de ese tiempo
Yo no recuerdo de una antena de 80, de un solo elemento, de polo rígido, digamos. Lo que sí también es muy importante, que seguramente lo van a destacar, todo ese campo de antena, como lo ha dicho Eduardo, nos ayuda, ha sido hecho pulmón, con muchísimas horas de trabajo, por vocación, y lo que tenía también ese campo de antenas era la puesta a tierra de todo, barras de cobre, digamos de bronce, perdón, enterradas, jabalinas. Hoy el dueño de esa finca creo que llega a golpear con la pala el suelo, va a encontrar sin duda bronce por todos lados, una cosa que era de locos, y eso le daba una recepción impresionante, porque bajaba muchísimo el ruido también, ¿no? No sé si... Radiadores y mucha sal había también. Mucha sal, bueno, diferentes prácticas para mejorar la recepción. Bueno, ahora los oigo. Yo no sé si era el programa que se acabó la hora o era mi conexión a internet, pero tenía muy mala recepción. No, tu conexión a internet era... Ahí se te escucha el pelo. Bueno, y tampoco he entendido qué le pasaba a Yoyo, que se iba, qué pasa, que iba al baño, qué. Ya estoy de vuelta. Tenía que No, sacar la billetera y pagar. eso, pedido para que coman aquí el mototrámite y tenía que haber hecho el pago y no he podido, no había hecho la transferencia, así que he tenido que hacerle eso. Pero bueno, si no me he quedado sin comer esta noche, ¿qué va a hacer? Bueno, sigamos. ¿En qué habíamos quedado? ¿Has avanzado algo, Eduardo? No, que voy a avanzar, sino he hecho una charla ahí. Le preguntaba a Álvaro, yo no me acordaba si para 80 no había una antena también direccional No. Teníamos una bazooka bazooka. nomás. Una bazooka. Por ahí hacíamos milagro y por ahí no, ¿te acuerdas, Tato? Y bueno, como les decía, lo importante, y creo que Tato también les habló la semana pasada, es estar atento, controlar los equipos, controlar que estén bien las conexiones, porque esto es como una carrera de autos, ¿no? El que entra a boxes pierde tiempo y pierde el concurso. Entonces, si se rompía, hacía chispa un cable, si se saltaba algo del transmatch o del lineal, o se recalentaba, o se rompía un cooler, eso implicaba parar y ni que contarles si cortaban la luz. Que siempre, como las leyes de Murphy, el día de esos de concurso, algún corte de luz había o alguna tormenta fuerte. También las tormentas conspiran porque vienen las descargas eléctricas, el peligro de que pueda entrar alguna carga eléctrica de la tormenta y nos deje sin equipos, o también no se escucha nada por las descargas, ¿no? Sobre todo si se trabaja en las bandas bajas. Y hay horarios en que hay varias bandas abiertas y hay que saber si se trabaja multisingle, por ejemplo, o si trabaja single operador o single band, de una sola banda, un solo operador o multioperadores, pero trabajando con una sola banda a la vez. Entonces, allí estamos con la de decir cuál banda voy a quedarme, si hay varias que tienen una apertura, ¿no? Y ahí hay que estudiar el reglamento de cada concurso, qué puntaje da el contacto en cada banda, cómo está esa banda, qué cantidad de progresión tengo, ¿eh? O cómo escucho. Hay una infinidad de factores para no equivocarse, porque muchas veces se puede tener el mejor equipo, se puede tener los mejores lineales, se puede tener la mejor propagación, pero si no damos con la estrategia, ¿no?, de operación, estamos fritos. Al menos no vamos a alcanzar la performance que podríamos haber alcanzado mejor, justamente por un error de estrategia en cuanto a la elección, horarios de banda,
orientaciones de antena, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso parece algo medio complicado, pero a medida que uno lo va practicando, se va, lo va aprendiendo, ¿no? Yo empecé solo, después quise incursionar en 10 metros en la casa donde vivía con una antenita también hecha casera de 4 elementos de 10 metros en los primeros concursos internacionales. Hasta todo lo conocía así medio de vista, nada más que vivía a 300 metros de casa en línea recta, entonces en un horario yo apuntaba para el lado de los japoneses y pasaba por arriba de la casa de Tato, que también estaba haciendo el concurso, y sentía el teléfono, que sonaba el teléfono fijo, ¿no? Y bajaba a atender y era, mira, vos estás haciendo, bueno, me alegro mucho que también te gusten los concursos, porque éramos pocos los que hacíamos, pero no me dejas escuchar nada, yo voy muy bien, me decía, pues para 15 minutos, 20 minutos, después sigue. Bueno, y teníamos que llegar a acuerdos a la hora esa, porque él también cuando mandaba para Europa me borraba todas las bandas a mí bueno, por la cercanía que estábamos en los concursos. Y así nos conocimos, así nos hicimos grandes amigos, así empezamos a hacer los proyectos de los trabajos en equipos, las expediciones, intercambiamos mucha información, me enseñó mucha información, me hizo encontrar muchas respuestas que solo quizás hubiera llevado mucho más tiempo. Verlo operar al lado también se aprende mucho, y bueno, y así logramos, más o menos aquí está un resumen que había hasta esa época de las participaciones, ¿no? Con las licencias siempre bien posicionados, ¿eh? Y peleando con grandes estaciones como la de los brasileños, como la de de OMS, que está ahí cerca de Santa Catarina. Cuando uno va por una de las rutas ahí a Florianópolis, pasa por esos cerros y se alcanza a ver algunas de las antenas que tenían una super estación, y además que la posición que están ahí más cerca del Ecuador hacía que tenían un posicionamiento para mejor comunicación, ¿no? O las que estaban ahí en, en, en el Caribe, incluso en Aruba, en las Antillas holandesas, que incluso los grandes pools de los clubes americanos compraban estaciones, las equipaban y después las alquilaban y les llamaban cottage for rent. Entonces, si nosotros de aquí queríamos ir a participar en uno de estos grandes concursos con una super estación armada ya, y con una licencia que era muy buscada porque era de una de esas islas del Caribe, en una posición de privilegio en cuanto a la propagación, porque estaban en el medio del mundo, cerca de todo, se pagaba unos buenos dólares, se iba al equipo, se pasaba un fin de semana haciendo concursos ahí en una de esas islas, y bueno, y por lo general, muchos de esos alquileres o cotas ganaban, digamos, al menos si no ganaban el concurso como primero en el mundo, salían primero en la región en donde estaban, ¿no? Hasta que en una tuvimos suerte, que uno de estos bichos que siempre no nos dejaban ganar, digamos, el continente en el WPX, salió primero en el mundo. Y sale primero en el mundo, no puede recibir el premio de primero en el continente. Y el equipo que estábamos ahí, que integraba Tato, Walter, Eduardo, eh, y, y, pudimos salir primeros en Sudamérica, y creo que ese fue, digamos, la mejor performance que alcanzamos a tener, ¿no? Pero, como ven allí, hasta lo que se cargó en el 2003, la última actualización, este, empezamos a aparecer en el mundo y empezamos a aparecer como estaciones, digamos, que eran tradicionales de Argentina, que estaban en los concursos internacionales. Eh, lo que puedo resaltar también es que esto es una cuestión
para alcanzar, digamos, un buen nivel de aflojar la oreja, de escuchar, porque no solamente es saber el idioma, ¿eh? Porque a veces pueden saber mucho idioma, pero si no aprenden a escuchar los sonidos propios y con dificultades para sacar estaciones de medio del ruido, de medio de los estáticos, de medio de las interferencias, que a veces se sacaban, ¿eh? Se las escuchaba como hilacha y una persona normal dice, ¿qué estás escuchando? ¿Estás mintiendo? No escucho nada, no se escucha nada, se escucha ruido. Nosotros escuchamos letras que a veces nos costaba reiterarle, que vuelvan a repetir y lo puedan ver. Voy a ver si les puedo pasar un video de algunos de los concursos que alcanzamos a subir. A ver. Y van a ver, por ejemplo, yo puse mi último concurso, está subido aquí, el último que hice y después ya no pude salir más que estaba haciendo Europa por el camino largo en 15 metros. Y la verdad que entraba, había un ruido de soplido y entraban muy bajitas las estrellas. Ellos me escuchaban, se ve a mí bien, pero yo no los escuchaba también a ellos. En el cual van a ver que a veces había que pasar horas. Aquí tengo dos videos, uno que estamos en contacto con una sequía total, que también lo vamos a ver, y vamos a ver que lo que más o menos es una idea de una operación. Álvaro, ¿sale el volumen, Álvaro? No, Eduardo, no está saliendo en este momento la página de qsl.net. Sí, pero entonces voy a volver a compartir para optimizar para el video, tal cual. pero ahora no veo cuál es la página esta, creo que, ¿no? Entonces yo tengo que interrumpir lo que se comparte, el anterior, y compartir video, de nuevo, era acá, compartir con audio, aquí ya lo he señalado, pestaña de Chrome, aquí está. Bueno, ahí vamos a ver unos minutos. Italy Kilo 2 Victor, Florida Romeo, 5913. Thanks, Kilo Z. Delta Lima. Hasta los pavos me hacen interferencia. Delta Lima 1, November Fox Road, 5913. Thanks, Kilo Z. Oscar Kilo. Oscar Kilo, Ending Alpha. Negative Safi again. Oscar Kilo 1, Tango Radio America. 5913, good luck. Lima Uniform 1, Norway Delta Charlie. Oscar Kilo. Oscar Kilo 2, Kilo Oscar Julius, 5913. Thank you, sir. Lima Uniform 1, Nancy Delta Charlie. Again. Negative again. Kilo Z again, Lima Uniform 1, Norway Delta Charlie, contest. Delta Hotel 6, Hotel Alpha. Hotel My Alpha, 5913. Yes, sir, thank you. Lima Uniform 1, Norway Delta Charlie. Bueno, ahí más o menos ven que no solamente hay que pelear con los ruidos, con las malas condiciones, con los horarios, sino también con el cansancio, ¿no? Sobre todo cuando uno participa como monooperador. Porque pues son a veces 48 horas de concurso, donde por reglamento hay que descansar unas horas, que son creo como 6 horas, 8 horas, no me acuerdo bien ya, porque aunque nadie lo hacía. Y
bueno, ya en la segunda noche uno no se da cuenta, pero eso también hace perder la atención. Y sobre todo que hay que estar muy concentrado cuando se la saca así del fondo del ruido. Y aquí voy a ponerles otro. Vamos a hacer un poquito más de apertura para ver cómo a veces de escucharse más ruido, un momento se empieza a escuchar mejor o más fuerte. Ahí ya se empiezan a escuchar. Thank you, 73. You might for one Norway Delta Charlie. Yours that. Ve que aquí ya no es tan bajito porque hay una pequeña apertura mejor. Más allá que algunos también trabajaban con más potencia que otros. Entonces, todas esas son variables que se van dando. Y lo que quiero mostrarles también es cuando la cosa está realmente fea y peliaguda. Fea y peliaguda, que nos tocó una vez con contacto con el UDNI, integrar el equipo de Radio Club Argentino en lo que eran los cuarteles de los Championships 2007 del concurso de la IARU. El concurso de la IARU en donde, digamos, el Radio Club Argentino participaba multi, pero no desde un solo lugar, sino desde distintas provincias. Y los porteños, como siempre, los provincianos, bueno, provincianos tomen 10 metros, en una época que 10 metros estaba totalmente cerrado. Así que pasamos el concurso prácticamente hablando solos. Vamos a ver. Acá. Sí, dale. Ese comentario. Siquicantes, Lima Radio 4 Alpha, Lima Radio 4 Alpha. Hora UTC. Sábado, 12:22. Lo pescó sin vender. Siquicantes, Lima Radio 4 Alpha, London Radio 4 November, America. Bueno, cuando no hay nada, también pasan esos pequeños Siquicantes, Lima lapsus, ¿no? Radio 4 Alpha, Lima Radio 4 America. Y bueno, nos pasamos más llamando y con el llamador que lo que realmente vamos a hacer el aburrimiento, que está todo llamando ahí con el llamador y salgo a hacer un recorrido, mostrar, y ahí les muestro un poquito cómo era el campito de antena que tenía. Ahí podemos ver la Longside que estamos usando en este momento. Que lamentablemente es la única, porque la Delta aquella ha quedado. Había habido un tornado unos días antes y lo había dejado medio mal. Mala la Delta, la había descogotado, no podíamos moverla por el otro. Que la movió la torre. Y está con el rotor cruzado. Esa era la antena de 40 metros, los elementos. Esa era la de 20 monobanda. India Zulu 3, Kilo Echo, 59, Radio Charlie Alpha, Roger. Son unos pocos minutos que tuvimos propagación esa tarde. Bien, ahora, lo bueno sería, con este panorama general, deben tener 1000 dudas, que
hagan algunas preguntas sobre qué les quisiera que se le aclare, porque es un tema muy amplio, ¿no? Pero he querido dar un pantallazo y que tengan un poco la idea visual de cómo es un concurso, cómo a veces uno cree que va a salir a hacer 1000 contactos y se pasa todo el día hablando solo, como les he dicho, u otras veces nos equivocamos en elegir esa estrategia. Por eso, para tomar con seriedad un concurso y con pretensiones de tener aspiraciones a algo, hay que hacer toda una logística previa. Logística hasta pensar a qué hora voy a parar a comer algo, a qué hora voy a ir al baño, a qué hora voy a girar las antenas, cómo vienen las cartas de propagación, qué dicen las cartas de propagación, cómo están las manchas solares, si es regado bien donde son las toma tierra para que funcionen, que sean los filtros, o pueda hacer una buena contraantena en las bandas bajas, eh, revisado bien las líneas para que no haga chispazos, el lineal está bien, no se traban los coolers, bueno, todo es una logística, por eso muchas veces es más fácil hacerlo en equipo que hacerlo solo. Y también pasa que muchas veces en medio del concurso algún defecto hay y tenemos que salir y nos ha tocado que mientras seguían trabajando en alguna antena que se había roto o se había trabado el rotor de antena, había que subir y a la hora de subir había un viento y lluvia y tratar de destrabarlo porque si quedaba clavada perdíamos también la posibilidad de seleccionar las áreas de trabajo, ¿no? Son todos esos los graves. Así que bueno, vamos a quedar abiertos a que ustedes hagan las preguntas y no sé si quieren abordar algún tema específico más, Álvaro, Pascual o Tato, les dejo a consideración. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, Eduardo, por esta charla excelente. Y yo quiero aprovechar para, si puedes, recalcar, sobre todo cuántos concursos internacionales he participado por año, en cuántas fechas, y todo lo que llevaba la preparación previa y puesta a punto de la estación, digamos, para tener aspiraciones a lograr buenos resultados. Bueno, creo que eran alrededor de los concursos, porque hay miles de concursos, hay concursos menores, o algunos son de radio teletipo que también hacíamos, pero de los importantes habrán sido como 10, 12, ¿no? Lo principal era el WPX, que creo que Tato les habló bien la vez pasada, y el Worldwide. El Worldwide que hacía la American Radio Relay Live, que es la Liga Americana de Radio, que es contactar con todos, la mayoría de los países del DXCC que actúan como multiplicadores y con la mayor cantidad de estaciones. Y después está el de Yaru, que es de 24 horas, que se puede trabajar como cuartel de alguna el club principal de cada país, que es el Hitcao Quartz, o si no, se trabaja con estaciones propias o se trabaja en equipo. Ahí también se utiliza la modalidad, cuando es en equipo, la modalidad mixta, que es fonía y telegrafía, ¿no? Así que si uno quiere hacer la modalidad en multioperador, pero no hace telegrafía, está dando un gran hándicap porque con la telegrafía se levantan muchos puntos más quizás que con fonía, con las estaciones que compiten. Después estaba los concursos europeos. El concurso europeo también era muy interesante porque tiene un sistema especial que, bueno, no voy a detenerme en el tema, que iba siendo una especie de agrupamientos de cada 10 estaciones. Y cada uno tenía su particularidad, ¿no? Y su modalidad que lo hacía atractivo. Después estaban los concursos asiáticos y después los japoneses. Los asiáticos había que contactar solamente con estaciones de Asia.
y los que estaban en Asia solamente con estaciones de fuera de Asia. Y la misma modalidad había con un concurso que era muy, con contacto lo hacíamos mucho, que era el japonés, que en noviembre, que era igual. Las estaciones de fuera de Japón solamente con estaciones de Japón y las estaciones japonesas solamente con estaciones de fuera de Japón, perdón, y las estaciones de fuera de Japón solamente con estaciones japonesas. Así que la preparación era de todos los días. Yo todos los fines de semana iba, hacíamos un asado y nos juntábamos con los amigos ahí del Radio Club, que íbamos a probar. ¿Y cómo probamos? Nos poníamos a hacer llamados, probando el lineal, probando la antena que hacíamos pilot en las bandas, cuando había propagación, pedíamos los reportes, íbamos viendo los días previos, cómo se venía comportando la propagación, los horarios, qué estaciones se escuchaban, y ajustando todos los detalles, ¿no? También haciendo la lista de qué íbamos a comer. Por eso, muchos de los radioaficionados no eran muy afectos a los concursos, pero sí eran afectos a los asados, les gustaba hacer el asado, hacían rico asado. Y mientras nosotros hacíamos el concurso, ellos preparaban todo el asado, el pescado, en fin. Y lo lindo era que la estación nuestra venía gente de todos lados a visitarnos, a hacer con nosotros los concursos. Venían de Córdoba, grandes amigos que teníamos en Córdoba, venían hasta de Uruguay, vinieron una vez a participar de aquí, venían de Buenos Aires, a integrarse a los equipos que armábamos aquí. Obviamente, después cuando ya también, de esa casa ya no la tengo, porque en realidad no era mía, era de mi padre, murió mi padre, bueno, tuve que sacar todo. Después ya cuando teníamos, nos invitaban ellos allá a buenas estaciones como la LT1F, que quedaba ahí cerca de Rosario, en Álvarez, que también tenían muy buena equipo, quizás más armados en antenas y en equipo. Y eso hacían multi, ¿no? Multioperadores en todas las bandas a la vez. También en Córdoba, Ramón de la Rúa, un amigo nuestro, cerca de Altagracia, La Bolsa, también tiene una superestación, tiene todavía una superestación, que la licencia era, que yo me acuerdo, era Lima Hotel 0 Tokio, creo que era Tatu, con el cual también venían de todos lados, ¿no? Y así. Y después hicimos las expediciones a la isla, que bueno, pasamos una serie de aventuras, pero creo que eso también ha sido abordado por Tato, no lo voy a contar dos veces, ¿no? Ese es el tema, Álvaro, ¿no? Yo por lo general los fines de semana me instalaba ahí en la banda. Cuando era soltero vivía ahí, cuando no era soltero me iba los fines de semana, a veces nos íbamos, si había que ir días de semana en el medio, porque había que terminar un lineal o porque estábamos haciendo algún interfase de sonidos, un DCP o algún programa, que había que combinar los soft o ponerle los loritos, las plaquetitas de lorito que venían, o armar siempre había algo que hacer, buscar alguna cuestión que nos pueda facilitar el tema de los logueos, porque otro de los problemas era que con potencia nos entraba RF en la computadora y en el programa que veníamos cargando los contactos se nos clavaba. Entonces teníamos que agarrar los teclados, hacerle toda una malla de cable pelado, ¿no? Como para que sea como una aislación para que no entre la radiofrecuencia, a su vez esa puesta en la toma tierra, porque si no, bien que estábamos tecleando, se colgaba el programa y ese era otro problema, ¿no? Ese era otro problema. Si bien ya antes de los programas lo hacíamos todo a mano, en papel y lápiz, pero bueno, pues ya veníamos haciendo en un programa de computadora, después era un problema cargarlo y que no tome automáticamente la hora, y bueno, era toda una complicación, ¿no? Esos son los detalles que más o menos había que tener en cuenta, ahora que me acuerdo a esta época. Perfecto, brillante, Eduardo.
Queda abierto para preguntas, así que por favor levanten la mano y tomen el micrófono. Los tenemos a los maestros aquí, a Lima Unión 1, November Delta Charlie, Eduardo, que estaba hablando recién, y también está presente la Lima Unión 2, November India, este gran mentor. Roberto Battinson acaba de levantar la mano, así que por favor, adelante. Por favor, Roberto, preséntate y también indicanos de dónde sos, ¿sí? Sí, cómo no, gracias. Bueno, primero si me escuchan. Sí, me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Bien, perfecto, listo. Gracias. Soy de Mendoza. Gracias, Eduardo, por la historia. Acá he estado siguiendo la página mientras tanto por internet, viendo un poco la experiencia, muy interesante. Bueno, más que nada el trabajo en equipo tiene que haber sido también muy divertido. A mí me interesa mucho el tema del QRP, siempre me interesó armar las cosas por mi propia cuenta, con diferentes tipos de circuitos, ya sea valvulares, ya sea de estado sólido. Aprovecho que pasa el micro para apagar un ratito. Y me pregunto si existen, y me interesa también el Charlie Whiskey en ese aspecto, con lo que es QRP, el desafío de alcanzar con la mayor cantidad de distancia posible con la menor cantidad de potencia posible o razonable, no sé, bajo de los 10 watts, creo que se considera QRP. ¿Existen concursos que tengan que ver con el Charlie Whiskey, específicamente el QRP a nivel mundial, como para poder investigar sobre antenas y alturas de diferentes lugares, SOTA, etcétera? Estoy al tanto de algunas cosas, pero no de los concursos, por ejemplo. Esa es la pregunta, Eduardo. Gracias. Sí, el que está más actualizado es Macer Tato, que sí, como les digo, activo. Yo he dejado de estar activo, pero todos los concursos que se hacían en Fonía tenían su concurso propio en Charlie Whiskey. Ahora, dentro de cada concurso había categorías. Estaban las categorías QRP, creo que era hasta 10 vatios, una cosa así, en Fonía, y menos vatios en Charlie Whiskey. Estaban en las categorías 100 vatios, estándar del equipo, y después hasta 1 kilovatio, ¿no? Que eran alta potencia, high power, que se llamaba, ¿no? Y el otro, hasta 100 vatios, se llamaba low power, y QRP, las que eran menos de entre 5 y 10 vatios. ¿Sí? Es para todos los gustos, ¿sabes? ¿No? Hay para todos los gustos, hay concursos solamente de telegrafía. Por lo general está el WPX de fonía, y una semana antes, una semana después, no me acuerdo, era el WPX de telegrafía. Lo mismo pasaba con el Worldwide de fonía, de telegrafía, y después como el del IARU, como que les decía, que se podía hacer en el mismo concurso, en el mismo horario, solamente modalidad telegrafía, solamente modalidad fonía, o cuando eran multioperador ya tenía que ser mixta, sí o sí, ¿no? Así que sí, ¿no? Incluso hay concursos de modos digitales. Había de radioteletipo, un par de veces he participado en algunos, uno que es muy famoso de Suecia, el Radio Club de Suecia, y bueno, me imagino que ahora también con los nuevos modos también debe haber alguna modalidad de concurso. No sé si está Tato ahí para contarnos, o Eduardo, vos que estás activo también, o Álvaro, si hay concursos de, qué sé yo, de las nuevas categorías de multimodos. Hay concursos, yo en FT8 y en FT4, creo, incipiente, ¿no? Es relativamente nuevo, creo. Tato puede ser, ahora que Tato está muy activo en FT8 con el Biribiri, maneja el Biribiri muy bien, capaz que nos pueda dar mayor información, ¿no? Y yo, para completar algo que me parece interesante y que lo tengo guardado como un hermoso recuerdo, es que prácticamente durante varios años, casi todos los fines de semana, era un trabajo permanente, ¿no? Para todos ustedes que han visto la foto que les ha compartido Eduardo, no se armó
de la noche a la mañana semejante, poderosísima estación de un día para otro, ¿no? Sino que fue mucho trabajo, como dijo Yoyo, días de semana a veces, pero casi la mayoría de los fines de semana del año era un trabajo continuado que se renovaba gente, alguien que aportaba su experiencia en alguna rama particular, pero fue ver ir creciendo esa estación que fue maravillosa durante. Y si ustedes ven, y Roberto o otro que está visitando la página, van a ver que del año 98 al avanzar en años, como ha mostrado Yoyo, los resultados van mejorando. Se ve que vamos, los operadores vamos adquiriendo más experiencia, habilidades, ¿no? Eso que les contaba Yoyo, esas habilidades de escuchar o de sacar del medio del ruido, realmente el que las tiene más claras creo que es Tato, que dormido desde el sofá de la estación de la banda. Nos corregía. Nos corregía, sí. ¿Te acuerdas, Yoyo? Sí. Sí, cómo no me acuerdo. Tato quiere comentar algo. Perdona, Yoyo, que te he interrumpido, pero me parecía lindo recordar, ¿no? Aparte, hasta me emociono, les digo. Se ve que estamos viejos, muchachos, ¿sí? Muy bien, Yoyo, muy entretenido, muy bueno. Y lo que preguntaban ahí desde Mendoza, Roberto, sí, señor, usted tiene todas las posibilidades de cada concurso operar en CW en tipo QRP. Como bien ha dicho L1 NDC, todos los grandes concursos tienen distintas categorías y dentro de cada categoría tienen distinto modo. Una fecha es modo CW, otra fecha es modo SSB y una tercera RTTY. Para el FT4 y FT8, como dijo Álvaro, recién están empezando, no hay equivalente en los grandes concursos. Y los concursos que son mixtos son, por ejemplo, el de la Yaru, donde uno participa, que en la misma fecha puede participar en telegrafía, en fonía o en modo mixto, es decir, en uno o en otro, pero todos tienen distinta categoría en lo que hace a intensidad de señal. Pero ya no hemos expandido mucho en una sola pregunta, así que dejemos si alguien tiene otra pregunta para tratar de responder. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Parece que hemos sido muy claros, que no, no hay duda. Bueno, a ver, Miki quiere hablar, dice. Miki, ¿cómo andas, Miki? Hola, Yoyo, buenas noches. Bueno, estaba escuchando con mucha atención y bueno, los recuerdos de aquella poderosa estación. La pregunta mía es, ¿cuándo empezamos a armar de nuevo la estación? Y bueno, cuando quieran, cuando quieran. El tema es hacerse tiempo y de a poquito, pues ya empezar con hilos como empezamos siempre, ¿no? Con alambres, y de ahí empezamos a ir. Ahora está más jodido porque, bueno, ha visto cómo es el tema dólar en esto, ya se para conseguir un determinado material, pero creo que tenemos ahí tirado pedazos de la estación, han quedado desparramados por todos lados, parte han desaparecido, sobre todo las antenas, y bueno, pero bueno, es cuestión de que haya entusiastas que quieran y nos pegamos todos, ¿no? Y bueno, es cuestión de empezar a animar porque sí hay varios interesados y bueno, hay que empezar o sea, no se va a hacer de un día para otro, pero lleva mucho tiempo. Obviamente, pero a poquito se la va a hacer. Un día tienes un antenito, otro día vas agregando otro, un cable más, ¿sabes? Y bueno, y así va. Así fue. Es más, no sé si vos te acuerdas, Migui, tuvimos dos terribles tornados que una vez que habíamos armado una con unas torres que no eran tan cristianas. ¿Sí? Nos hizo añicos todas las antenas, las torres, ¿te acuerdas?
6, 7 Sí, sí. torres, nos quebró por la mitad. Y bueno, después dijimos, bueno, también no nos va a agarrar 2 veces pan y le metimos sin asco ahí, esos de caño biselado, todo eso, todo demás, ¿no? Pero bueno, lo máximo que lograron fue quebrar ahí la parte del rotor, pero nada más. Bueno, yo muy contento de haber estado con ustedes. Es el cumpleaños de mi suegra, pero saben que después dice que si no estoy van a decir que no la quiero la suegra y me van a retar. Así que cualquier momento, cuando quiera, Álvaro, y seguimos charlando del tema y queda a entera disposición. Sin gusto estar aquí con ustedes y compartiendo con viejos amigos como Eduardo, Miguel, Tato, a quienes tengo un alto aprecio porque, bueno, prácticamente hemos convivido muchas horas en los concursos, muchas aventuras en lo que es el mundo de la radio y bueno, y es el mejor de los momentos porque se pasa con amigos, haciendo lo que uno quiere, disfrutando las cosas que le gusta y en donde no hay ningún tipo de roce, ni peleas, ni nada. Todo es, más allá que por ahí cuando está desvelado le tira un vaso de coca al otro en la cabeza porque se le cae, pero otra cosa más grave no hay, ¿no? Así que les dejo mi saludo y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Y gracias a Álvaro por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación, por tu tiempo y por tu brindado, digamos, conocimiento. Esta charla, si Dios quiere, se está grabando. Vamos a ver si es cierto, dice que está grabándose. Vamos a tratar de recuperarlo y lo vamos a poner en los canales de YouTube del Radio Club para posterior visualización. Agradecemos gratamente el tiempo que lo has dedicado, Eduardo. Bueno, dando por concluida entonces esta charla, agradecemos a todos los aspirantes. Tengo entendido que, bueno, tenemos examen el día 28 de febrero, estamos ahí a unos 10 días, 9 días. Espero que todos los aspirantes rindan correctamente la parte teórica y que aprueben la parte de práctica operativa para así poder obtener la licencia tan deseada y poder empezar a participar tanto en estos eventos que nunca se empieza, digamos, con altas posiciones, siempre se empieza de abajo y como lo decía Eduardo recién en comentario a Miguel, siempre con estaciones modestas, con hilo, con antenas de hilo, dipolos de hilo y empezando a mejorar día a día con trabajo diario, se pueden llegar a lograr muchos buenos resultados con la estrategia correspondiente. Eduardo, si quiere cerrar, o Migui, por favor, adelante. No, bueno, más que nada agradecerle a Eduardo por hacer, por acercarle a todos los nuevos aspirantes la experiencia y bueno, transmitirle un poco esa pasión que uno tiene por esta actividad, ¿no? Nada más eso. Gracias por compartir y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Álvaro, yo lo mismo, ¿no? En el mismo orden de ideas que dice Migi, agradecerle a Yoyo porque sabemos que tiene siempre muy complicado, a Tato también que hace el esfuerzo de acompañarnos y bueno, desear que pronto se integre a la actividad de alguna manera y que volvamos a reflotar esa idea, como dice Miguel, aunque sea con antenas de alambre, empezar a hacer alguna que otra actividad, ¿no? Que algunos venimos haciendo humildemente, arrimando para recuperar la experiencia, ¿no? Porque es algo que se olvida, es un hábito operativo particular, el del concurso, y por fortuna el oído lo tenemos ejercitado, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea Yoyo, muchísimas gracias de parte del Radio Club, de los aspirantes por compartir toda la experiencia y seguramente va a haber oportunidad de alguna que otra charla más. Y el Tato también, ¿no? Es mucha experiencia
y realmente poder disfrutar, recordarla, es muy agradable, ¿no? Y puede ser útil para quienes les interese algo de nuestra actividad en ese sentido. Eso es todo, Álvaro. Perfecto, tal cual, Eduardo. Hay que agradecer a estos dos monstruos de la radio, que son santiagueños y que se brindan y están en constante apoyo al Radio Club, como es el doctor Carlos Río Meneclier, Lima Unión 2, November India, y el doctor Eduardo Yugdal, Lima Unión 1, November Delta Charlie. Y bueno, será entonces hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por, antes que nada, por haber cambiado también la fecha de un jueves para un viernes y haberles trastocado un poquito la agenda a todos. Muchas gracias por el acompañamiento de todos. Un abrazo y estamos hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta mañana, Buenas gracias. noches, gracias. Mañana tenemos